Hola, buenos días. Les saludo a todos ustedes en el nombre del Señor. Decirles que los extraño mucho a todos. Quiero compartirles algo súper pequeñito. El otro día hablando con el pastor, él me solicitó poder contarles un poquito mi experiencia. Les voy a invitar a leer en Hebreos 11 la historia de la fe. Durante todo este tiempo, de alguna u otra forma, en esto de la cuarentena y todo, yo aprendí a ver a Dios de una manera distinta. Más que como autoridad o como amigo, como papá. Y entendí varias cosas, porque uno, o al menos yo, siempre estoy pidiéndole a Dios que me solucione la vida de alguna u otra forma. Y no entendía muy bien que finalmente todo lo que no es conforme a su voluntad yo no lo voy a tener nunca. Y eso me alegra, porque estoy segura de lo que Dios tenga para mí es lo perfecto, es lo que yo debo tener en mi vida. Llegó un minuto en el que dije, ya mis manos, mi cuerpo, mi vida, y la de mi hijo están en tus manos, Jesús, haz lo que tú consideres correcto hacer. Han pasado cosas difíciles, complejas, hemos vivido tiempos complicados en nuestras vidas, pero entendemos muy bien que es parte del propósito de Dios. Frente a eso, Dios ha sacado gente de mi vida, ha puesto otra gente también, y en base a eso uno logra entender que todo lo que Dios nos hace vivir, bueno, no tan bueno, o lo que no queremos vivir, cumple su propósito. Cumple el propósito del aprendizaje, del crecimiento, de entender el amor de Dios para con uno. Cuando yo ahora en mi postura de mamá también entiendo ese rol de paternidad que Dios tiene con nosotros. Entonces, yo antes era muy reactiva. Entonces, decía gracias a Dios cuando recibía lo que yo pedía, o lo que yo quería, o lo que yo necesitaba. Y el otro día leía algo que decía, dar las gracias cuando se recibe algo es agradecimiento. Dar las gracias antes es tener fe. Y es lo que he aprendido. He aprendido a tener fe, he aprendido a decir gracias antes, porque sé que por lo que estoy orando es el propósito de Dios. He aprendido a escuchar la voz de Dios, esa tan silenciosa que nos cuesta mucho de repente interpretar. Y decirles que estoy infinitamente en paz, agradecida, porque Dios ha llenado esos espacios en donde yo desesperadamente buscaba la solución a mis problemas. Invitarlos a que la fe sea constante, muy constante, sea permanente, sea en todo tiempo, en lo bueno, en lo malo, en lo muy malo, en lo adverso, en lo maravilloso. Que Dios nos ama a cada uno de nosotros, estemos donde estemos como estemos. Así que les envío un beso, un abrazo, saludos, cariño. Los extraño muchísimo a todos, porque de alguna u otra manera todos ustedes han sido parte importante de este crecimiento, con alguna palabra, con algún cariño, con algún saludo. Así que les amo muchísimo y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador.
Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte Hola hermanos, ¿cómo están? Les saludo, espero que se encuentren muy bien junto a su familia, junto a sus seres queridos, y espero también que este tiempo haya sido un tiempo especial en el cual hayan podido ver la mano de Dios actuando de una forma especial en sus vidas. Me gusta pensar que en la Biblia podemos encontrar ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por tiempos difíciles, pero que en esos tiempos también pudieron ver la mano de Dios actuando a favor de ellos. Y es precisamente de eso de lo cual yo quiero compartir hoy día con ustedes. Ver en el ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento cómo Dios lo dirigió, lo protegió y lo cuidó en tiempos difíciles. Este hombre es el profeta Elías. Y vamos a ver un poco de su historia en Primera de Reyes, capítulo 17. Ojalá puedan leer completo el pasaje en sus casas, pero aquí solamente vamos a leer algunos versículos para introducirnos dentro de lo que me gustaría compartir con ustedes. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 7 al 10. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo:
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Los días que estaba viviendo Elías eran bastante complicados. El rey Acab, junto a su esposa Jezabel, lo perseguían y había una gran sequía que azotaba a toda la nación de Israel. Y no solamente afectaba a Israel, sino también a las naciones vecinas. Debido a la sequía también había escasez de alimentos. Así que era bastante difícil para el pueblo y también para el profeta Elías lo que se vivía en ese entonces. Sin embargo, Dios cuida de Elías y lo lleva al desierto, y en medio del desierto lo lleva a un arroyo, el arroyo de Querit. Allí tenía agua suficiente para poder mantenerse, y además Dios se preocupó de llevar carne para que el profeta se alimentara, y utilizó a lo mejor los animales que menos hubiésemos pensado, cuervos. Los cuervos son carnívoros, pero sin embargo Dios se preocupó de que estos cuervos le pudiesen llevar carne en la mañana y en la tarde a Elías para que él se alimentara. Así que Elías estaba bastante tranquilo en ese arroyo, sabiendo que el sustento venía de parte de Dios, ese sustento sobrenatural por medio de animales, y también a través de ese arroyo podía obtener agua. Qué bueno es pensar que Dios puede utilizar cualquier cosa o cualquier persona para poder bendecirnos. En este momento Dios estaba utilizando esos cuervos para bendecirlo. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad y los días que estuvo Elías ahí, un día dice la Escritura que el arroyo se seca y Elías es movido hacia otro lugar. No le queda otra alternativa que moverse, que cambiarse, que ir a otra parte. Primero Elías escuchó la voz de Dios y después decidió moverse. A veces las circunstancias también a nuestro alrededor nos obligan a movernos, a cambiarnos, a pensar en forma distinta. Tal como lo que estamos viviendo ahora nos ha obligado a todos a replantearnos muchas cosas y a cambiar muchas cosas que también teníamos arraigadas en nosotros. Pero Dios utiliza los cambios para bien y debemos aprender a adaptarnos a esos cambios, a escuchar la voz de Dios y a saber qué es lo que quiere Él con cada uno de nosotros. En este caso Dios le dijo a Elías que quería llevarlo a otro lugar para bendecir a otra persona y para que él también fuese bendecido por otra persona. Dios llevó a Elías a Sarepta. Sarepta era una ciudad que quedaba no en Israel, sino en la nación de Fenicia, que era una nación que estaba al norte de Israel. A ese lugar Dios llevaba al profeta Elías y le dijo que iba a ser sostenido por una viuda. Otra vez vemos cómo Dios, de una forma sobrenatural y diferente a nuestros pensamientos, utiliza a una viuda pobre para sustentar al profeta. Lo peor en la antigüedad era ser viuda, ya que las mujeres eran sostenidas principalmente por sus esposos y al no estar ellos generalmente caían en desgracia, eran azotadas por la pobreza, eran pasadas a llevar y miradas en menos muchas veces. Así que el ser viuda era bastante difícil en aquellos tiempos. Sin embargo, vemos en toda la Escritura que Dios tiene una preocupación especial siempre por la viuda y por el huérfano. Él no los iba a abandonar, pero a pesar de todo eso, era bastante difícil para una viuda sostenerse en aquel entonces. Y Dios le estaba diciendo al profeta, por medio de esta mujer viuda, pobre, que además tenía un hijo, tú vas a recibir el sustento. Yo he dado orden, dice el versículo 9, yo he hablado con ella, le he ordenado que ella te sustente. A pesar de que Dios había hablado con ella, cuando llegó el profeta Elías a Sarepta, se encontró con que esta mujer estaba recogiendo leña para comerse los últimos bocados y de ahí dejarse a morir. Ella no iba a hacer nada más y solamente iba a esperar que viniera la muerte. Vemos que la angustia, la tristeza, el desaliento inundaron el corazón de esta mujer
y ya no esperaba nada más sino la muerte. A lo mejor muchos de esos pensamientos, muchas de esas cosas también han rodeado tu mente durante este tiempo. Nos vemos rodeados de noticias negativas, de pensamientos oscuros, amargos, pero ojalá en las palabras del profeta Elías podamos hallar ese consuelo que también encontró la viuda. Tiempos difíciles, pero el profeta Elías da 3 cosas claves a esta viuda que demostraron que el Dios Todopoderoso en el cual ellos creían no los había abandonado, sino que por el contrario los iba a cuidar y los iba a proteger. Mira, la primera cosa que le dice Elías a esta viuda es: no temas, no tengas miedo. No tengas miedo por las circunstancias que estás viviendo. Dios siempre tiene el control de todas las cosas y Dios siempre tiene la última palabra. Así que lo primero es: no tengamos miedo. Tenemos un Dios más poderoso. Tenemos un Dios que está por sobre todas las cosas. No tengas miedo. Lo primero que le dice Elías a esta viuda. Lo segundo: hazme a mí primero el pan. La viuda le dijo que solamente tenía un poco de aceite y un poco de harina y se iba a comer eso con su hijo y de ahí iban a esperar la muerte. Pero Elías le dice: ese poquito que tienes, prepáralo y dámelo a mí primero. En el fondo, ¿qué está diciendo? Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros: a mí primero. Dios dice: el primer lugar siempre es para Dios. Lo primero que tenemos que hacer y pensar es que lo primero es Dios. Así que en medio de tus situaciones difíciles, piensa que el primero que tiene que ocupar el lugar en toda tu vida es Dios. En tu familia, Dios primero. En tus finanzas, Dios primero. En medio de tu trabajo, Dios primero. En medio de las circunstancias que estés viviendo, Dios primero. Lo primero es Dios. Hay un principio básico que es el de dar para recibir. El lenguaje del reino es este: da para que puedas recibir. Dios dice: yo primero, y de ahí vas a recibir. Toda la Escritura siempre nos dice: busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Y lo último que el profeta le dice a esta mujer: si tienes fe, si tienes la fe suficiente para creer esto, ni la harina va a escasear, ni el aceite va a disminuir. La demanda viene acompañada de una promesa. Para mí primero, para Dios primero, pero si tienes fe y lo haces de esta forma, no va a disminuir ni la harina ni el aceite. Dios no te pide lo que no tienes, Dios te pide lo que tienes. El profeta le preguntó a la viuda: ¿qué tenía? Un poquitito de harina y un poquitito de aceite. Y el profeta dice: es suficiente como para hacer un milagro. Y Dios te dice: ¿qué tienes en tu mano hoy? Tengo este poquito y este poquito. Es lo suficiente como para hacer un milagro. Mira las 3 cosas nuevamente que el profeta le dice a esta viuda. No tengas miedo. El primer lugar es para Dios. A Dios primero. Y si tienes fe suficiente, ni tu aceite va a disminuir, ni tu harina se va a acabar. Cuando la viuda escuchó al profeta, algo se despertó en ella. Su corazón se reanimó. En ella nació la fe y se despertó esa fe que estaba ahí. Dice la Biblia que todos tenemos una medida de fe, pero esa fe tenemos que hacerla crecer y tenemos que desarrollarla. Ella creyó y tuvo la certeza que toda su vida sería tal como el profeta le dijo. En esos tiempos no iba a disminuir el aceite ni iba a faltar la harina. Y ese día ella entregó la mejor y mayor de sus ofrendas. Lo poco que tenía se lo entregó a Dios. ¿Qué tienes en tu mano hoy para ofrecer a Dios? Quizás tú puedes decir: tengo poquitito, pero no importa. Es lo suficiente como para que Dios pueda hacer un milagro. La obediencia de esta mujer provocó un milagro en su casa. Tu fe y tu obediencia pueden también traer bendición sobre tu casa. Acuérdate, no tengas miedo, Dios primero. Y si tienes la fe suficiente, ni el aceite ni la harina, no vas a tener necesidades en tu casa. Ni el aceite ni la harina van a disminuir.
ni la provisión se va a acabar. Tenemos un Dios de lo imposible, un Dios que bendice a su pueblo y un Dios que está a favor de su pueblo. Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, pero primero tenemos que aprender a confiar en Él. Primero tenemos que darle el lugar que le corresponde, el de Dios en primer lugar, Dios primero. Tenemos que aprender a tener fe, tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Quizás es poco, quizás es mucho, pero es lo que Dios ha puesto en tu mano. ¿Qué es lo que tienes hoy en tu mano? Eso Dios lo puede bendecir. Señor, tú primero. No tengas miedo. Dale a Dios en primer lugar y ten la fe suficiente de que Dios te va a proveer y va a cuidar de ti en todas circunstancias. ¿Qué te parece si oramos y si declaramos que en medio de todas circunstancias que estamos viviendo, Dios tiene el cuidado y el control de nuestras vidas? Bendigamos nuestras casas, bendigamos nuestras familias y decretemos que Dios está por sobre todas las cosas. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias porque reconocemos que tú eres el Dios que nos provee, el Dios que tiene cuidado de nosotros y el Dios que nos bendice. Te pedimos perdón si te hemos puesto a ti en segundo lugar, pero queremos decir hoy día que tú estás primero, que tú eres lo más importante para nosotros y que todo lo demás va a venir por añadidura. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias Señor porque en ti podemos confiar y estar seguros. Presentamos nuestra familia, presentamos nuestra casa, presentamos nuestra iglesia y te damos gracias porque tú estás al lado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Mi orgullo me sacó del jardín, pero tu humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de tu amor, yo fallaría. Pues tu amor no se compra ni se merece, tu amor no se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él, y ser hallado en Él, oh, y ser hallado en Él, oh, y ser hallado en Él.
mirar.